Dicho esto, quiero presentar a nuestra invitada de hoy, que es Cecilia Rotevicius, para hablar sobre el movimiento cooperativo en la Argentina, pero yo preferiría que se presente ella misma, nos diga quién es, cuál es su actividad y qué hace dentro, cuál es su actividad y cuál es su desarrollo dentro del movimiento cooperativo argentino. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para poder hablar un poco de cooperativismo. Yo soy Cecilia, como bien decía, soy presidenta de la Cooperativa de Trabajo, Capacitación y Desarrollo, Cooperativa CADE. Somos un grupo de profesionales de distintos rubros y profesiones que acompañamos a cooperativas y mutuales, tanto contadores como abogados, como técnicos en cooperativismo y capacitadores. Y nos dedicamos a no solamente el asesoramiento jurídico o legal, sino a acompañar el desarrollo, ¿no?, de las cooperativas que tanto lo necesitan, principalmente en el marco de una crisis como la que estamos viviendo para poder sobrevivir. Así que bueno, acompañamos un poco la formación y todo lo que tiene que ver con esos aspectos. Cecilia, tuve la suerte de ser representante legal de una cooperativa de trabajo de Santiago del Estero dedicada al transporte automotor de pasajeros, una permisionaria nacional de la Jurisdicción Nacional de Transporte Interurbano, esto a larga distancia, y pude comprobar a través de esos años de actuación en ese tipo de sociedad que aún los que integran, corregime esto, por eso quiero tu opinión, aún los que integran las cooperativas, me parece que muchos no tienen la noción cultural que implica y la carga cultural que implica ser un socio cooperativo. Totalmente de acuerdo. Realmente nosotros siempre hablamos, ¿no?, de la falta de cultura en la Argentina sobre el cooperativismo, sobre el asociativismo, la economía social en general, ¿no es cierto? Cuando uno es chiquito y va al jardín o va a los primeros años de la escuela primaria, desde la educación formal se enseña a ser empleado o a ser empleador o a ser autónomo, ¿no? Los chicos, si uno les pregunta qué querés ser cuando seas grande, te dicen empleado o dueño de una fábrica o trabajar de médico, de enfermero, de profesor, pero siempre en la soledad o en relación de dependencia. Entonces, desde muy chicos, durante toda nuestra educación, no comprendemos, no sabemos lo que es trabajar en forma social, trabajar en forma asociativa. Y eso no se cambia de un día para el otro, ¿no? Estamos yendo a contramano de lo que los medios nos imponen en general, la educación nos impone en general, y también en la Argentina, y me permito por ahí ampliar un poco el espectro de problema que hay con respecto a lo social, ¿no? Vemos una sociedad donde las sociedades de fomento, los centros de jubilados, los clubes de barrio, que también son entidades de bien común, cada día tienen menos gente, menos participación. ¿Qué nos pasa a los argentinos y argentinas que nos cuesta estar con el otro, con la otra y construir juntos un futuro mejor? Entonces, no es solamente una característica que le sucede al cooperativismo, el problema de no poder estar todos juntos en el mismo barco yendo hacia adelante. Nosotros lo vemos en un montón de cooperativas. También lo que hay que tener en cuenta es la diversidad del movimiento cooperativo. Es muy diverso, muy amplio. Nosotros hablamos de actualmente 12.000 cooperativas, son 12.000 realidades diferentes, ¿no es cierto? Hay cooperativas que son muy hermosas y que tienen todo el espíritu solidario, democrático y autogestivo, y hay otras que cuesta un montón, como bien vos decías, que cada uno de los integrantes de esa sociedad pueda hacerse carne de estos principios. Ahora, repasando la variedad de rubros de producción o de servicios en que se insertan las cooperativas, no es un poco, a ver qué término puedo utilizar, no porque yo lo crea, no es un poco disonante el cooperativismo en un ambiente capitalista de tanta competencia. ¿Cómo armonizamos eso? Y es un trabajo a desarrollar, ¿no? Yo creo que es fundamental el rol del Estado, equiparando esas realidades tan diversas en un mundo capitalista y un mundo muy competitivo, que se maneja a través del mercado
y bueno, cómo nosotros como cooperativas podemos competir con los grandes productores de alimentos, con los grandes productores de bienes, con los grandes medios, digo, para mí, y es una opinión personal, si se quiere, es el Estado el que tiene que estar ahí interviniendo y entendiendo fundamentalmente cuál es el espíritu de las cooperativas. Nosotros somos entidades sin fines de lucro, somos entidades que generamos puestos de trabajo digno para nuestras familias. Entonces, no puede ser contemplada una cooperativa en el mismo lugar que una empresa lucrativa. No tengo nada en contra de las empresas lucrativas, ojalá les vaya muy bien, pero sí el Estado tiene que intervenir para entender esas realidades y esas diversidades y poder ayudar y empujar a que podamos ser competitivas, ¿no? Bien, y hablando del Estado, ¿qué cambió de aquel INAC, Instituto Nacional de Acción Cooperativa, a este INAES, más allá del cambio de sigla? ¿Cambió algo más? Y en realidad, podemos hacer, si hablamos desde el INAC hasta acá, son varias décadas y varias gestiones, ¿no? Y en mi opinión, la gestión macrista se encargó de perseguir a las cooperativas, ¿no? Lo decía Mario Cafiero, el cooperaticidio. Más de la mitad de las cooperativas fueron suspendidas o anuladas y el Estado se convirtió en un fiscalizador y auditor constante buscando el último papelito de cada una de las entidades con la clara intención de golpear al movimiento cooperativo. Y la nueva gestión asume con Mario Cafiero. Empieza la pandemia, lamentablemente Mario Cafiero pierde la vida en el camino, entonces también fue muy complicado este esquema, ¿no? No es por justificar, pero siendo realmente objetivos, veníamos de un INAES que despidió a la mitad de sus empleados sin un presupuesto. Por ejemplo, vamos a hablar de presupuesto, el presupuesto del INAES en el año 2019 era exactamente el mismo que en el 2015, el mismo presupuesto con 4 años de inflación galopante, por lo cual estaba desfinanciado el organismo, sin personal, con una pandemia, con la pérdida del nuevo presidente del INAE. La verdad que hay que darle un poquito más de tiempo, me parece a mí, como para poder hacer un análisis actual de cuáles son las perspectivas y cuál va a ser el rol que va a cumplir realmente el instituto y si va a estar a la altura, ¿no? Hoy por hoy su presidente es Alexander Royce, un sociólogo francés, militante del movimiento Evita, que asumió hace muy poquito tiempo, y esperemos a ver si el año que viene puede hacerse cargo de todo este gran lío, ¿no? Sí, el gobierno kirchnerista por allá, bueno, antes que finalice en el 2015 su mandato, había instrumentado un movimiento cooperativo para algunas cuestiones, ¿no? Digo, para organizarse para algunos trabajos, digo, para encarar algunas actividades. Ahora, comparando eso, a ver si logro expresarme bien, o puedo lograr que me entiendas, digo, teniendo en cuenta esta formación desde arriba sería, es decir, yo les doy los medios, pero lo formo desde arriba, no es totalmente una formación e implica otra mirada, por ejemplo, respecto de la que tiene una fábrica que ha sido abandonada por sus dueños y es recuperada por sus trabajadores. Entonces sí, a partir de la experiencia como obreros que han sido expoliados, que ha sido vaciada en su capital básico o de producción la fábrica, entienden de otra manera esa asociación nueva que es el cooperativismo. En ese sentido, el movimiento cooperativo, el movimiento de la economía social, solidaria y popular tiene un gran debate al respecto, y hay posturas muy diferentes con cómo interpretar lo que fue el programa de inclusión social con trabajo. Argentina trabaja con la creación de miles de cooperativas a lo largo y ancho del país, que es el programa al cual hace referencia, que después tuvo su réplica con el programa Ellas Hacen, para mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Y algunos interpretan que por ahí este nacimiento no desde la autogestión y la autoconvocatoria, sino ser parte de un programa social y tengo que estar en la cooperativa, es como un nacimiento mal formado. Porque a eso me refería, justamente, a eso me refería. Y esa visión yo realmente no la comparto, porque conozco muchas cooperativas de todo tipo. Cooperativas que han nacido con la autogestión y la autoconvocatoria de organizarse un grupo de trabajadores y trabajadoras para armar una cooperativa, y cooperativas que han
surgido desde planes sociales. Y en ambos casos, me parece a mí en lo personal que no es determinante cómo se nace, sino cómo se construye. Hay cooperativas muy lindas y hermosas que han continuado luego del programa Inclusión Social con Trabajo, que actualmente siguen estando, que siguen trabajando y son trabajadores y trabajadoras que tratan de formarse y de estar mejor cada día ellos y sus familias. Y también conozco cooperativas que han nacido de la autogestión y que realmente la solidaridad se la llevaron a marzo. Entonces, para mí, en lo personal, no importa cómo uno nace. También pasa lo mismo con las empresas recuperadas. Hay un sector del movimiento cooperativo que dice, bueno, pero ellos están obligados a formarse en cooperativa porque se quedan sin trabajo. Entonces no lo hacen por voluntad propia, sino por una obligación. E insisto, para mí lo importante es qué pasa después, ¿no? Bueno, no importa si naciste con un programa social o naciste con una quiebra de una empresa o naciste desde la autoconvocatoria, sino, bueno, ¿qué pasó 2 años después, 5 años después? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los principios en los cuales nos basamos y trabajamos? Y ahí podemos hablar o no del verdadero cooperativista. Algo que siempre decimos, ser parte de una cooperativa no te hace cooperativista. El ser cooperativista es una forma de vida, que lo llevamos todo el tiempo a cada lugar donde vamos y estamos todo el tiempo intentando pensar de otra manera y vivir de otra manera, ¿no? El rol del Estado, al cual vos hacías referencia recién, ¿en qué estadio respecto de las cooperativas lo ubicas? Digo porque yo tengo, por ejemplo, en el tema del deterioro permanente del salario, vi el aumento de precio de la mano de los grandes actores de la economía concentrada, de las cadenas de distribución y demás. Digo, la idea mía es que el Estado puede establecer mercados concentradores, al menos, digo yo, para empezar, en los 30 aglomerados que el INDEC toma para hacer sus estudios, ¿no? Serían las regiones metropolitanas, es decir, el Gran Resistencia, el Gran Rosario, el Gran La Rioja, el Gran La Plata, bueno, las 30. Esto sería una manera de poder articular también con cooperativas de cercanía para poder abaratar precios. Digo, vos, ¿cómo lo ves esta cuestión? Digo, en cuestiones tan básicas que ahí sí ya tendría que haber estado instrumentado esta cuestión con cooperativas, ¿no? Bueno, ahí también en lo personal, cuando asume Alberto Fernández y en su discurso de asunción nombra las cooperativas, que ningún presidente en su discurso de asunción lo había nombrado, ¿no? Siempre son políticas que vienen después, no estaba en la agenda de lo importante. Nos ilusionamos mucho, porque dijimos, bueno, a ver, si ya en el discurso de asunción está hablando de las cooperativas como motor de la economía, nos va a ir bien. Y después vino la pandemia y ahora vinieron las elecciones y es como que todavía no arrancó, digamos, ese gran impulso prometido hace 2 años. Hay un montón de programas pequeños que en lo personal considero que no llegan a tener la profundidad necesaria como para competir con los precios, ¿no? Los precios monopólicos, por ejemplo, de los alimentos, que es el tema que está en boga de todos, porque realmente los alimentos han tenido una suba muy alta. Y para que las cooperativas puedan competir, necesitamos políticas públicas grandes, políticas públicas que articulen los distintos ministerios, que articulen las distintas gobernaciones y que sea realmente una política de Estado. No pequeños parches con una feria en un municipio y después una articulación para vender 20 alfajores y realmente así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Si no hay una política integral que recorra todo el país, como bien vos decís, los grandes aglomerados por lo menos, como para poder empezar a poner los productos cooperativos donde tienen que estar, que son en las góndolas, ¿no? Las cooperativas tienen de por sí una capacidad de adaptarse. Vamos a dar el caso concreto de la pandemia. Son muy pocas las cooperativas que han tenido que achicar su masa de trabajadores. En general, las cooperativas han sobrevivido a la pandemia sin perder un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque han decidido cobrar menos, porque por ahí vendían menos, entonces, bueno, cobramos todo menos, pero nadie se queda sin trabajo. Entonces, si vemos que con una crisis como fue la de la pandemia COVID, son las cooperativas las que garantizan los puestos de trabajo, bueno, ¿por qué no damos un lugar de relevancia a las cooperativas, ¿no? Pero creo que uno cuando sabe que toca determinados intereses, sabe que por ahí es difícil, ¿no?
Así es, le recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Cecilia Rotevillos de la cooperativa CADE y especialista en el movimiento cooperativista argentino. Cecilia, yo, en función de mi especialidad, voy a volver al transporte automotor y recuerdo, ligado al cooperativismo, ¿no? Cómo, en este caso que yo, este ejemplo histórico que te voy a comentar, cómo la cooperativa fue trampolín para otras cosas, negándose a sí misma, ¿no? Por eso hablo del trabajo cultural. En el 62, 61, cuando Arturo Frondizi decide privatizar la empresa Transportes de Buenos Aires, hablamos del sistema de superficie eléctrico, estoy hablando de tranvías y trolebuses, compra al Brasil los ómnibus de marca alemana y de marca americana, justamente para desarrollar esta industria imperial en el país, o imperialista en el país. ¿Qué hizo? Bueno, dijo que los trabajadores tomaban esas unidades de producción que estaban se otorgaron por línea, pero por estación. Cada estación tenía 4 líneas. Bueno, se otorgó a los trabajadores esas 4 líneas, que eran de tranvía o de trolebuses, para que la tomasen con los nuevos ómnibus. Y la respuesta, hace mucho caso, a los 2 años, esas cooperativas no existían más, y dieron lugar a otras formas de la ley 19.550 de sociedades comerciales, que son la SRL y después devenidas en SA. O sea que la cooperativa fue como un trampolín. Y lo curioso fue recordar, no digo en todos los casos, pero sí lo que decían conductores, que bueno, pasaron de ser conductores de tranvía a tener que ser conductores de transporte automotor, diciendo: yo no entiendo de esto, a mí me pagaban un salario al Estado, porque era Transporte de Buenos Aires, empresa estatal, y yo trabajaba por un salario, ahora yo tengo que administrar, y yo no entiendo de esto, yo sé manejar. ¿Cómo se salda esa brecha cultural y de formación para ir a una cooperativa? En este caso estoy trayendo un ejemplo histórico, ¿no? Que la cooperativa, te repito, fue un trampolín para saltar. No sobrevivió en el rubro transporte de pasajeros público y dio lugar a otras formaciones que se volvió, negándose a sí misma, a sociedades comerciales, con fin de lucro, por supuesto. Sí. Esta historia, no es la única historia, y no es la única historia que ha sucedido en todas las décadas de la Argentina. Cooperativas que no han logrado sobrevivir, que no han logrado llegar a ser sustentables, a ser puestos de trabajo reales. Esto pasa y nos pasa constantemente, de acompañar cooperativas que tienen esta dificultad. Yo sé producir, sé manejar la máquina, sé hacer esto, pero no sé ser autogestionado. Y creo que ahí, y no sé si tengo una solución, pero me parece que el camino podría iniciarse en una primera instancia con el rol del Estado. Es fundamental el rol del Estado, acompañando, capacitando, asesorando, y por otro lado el lado de la educación, ¿no? En la Argentina actualmente la materia de cooperativismo es optativa en las carreras de Derecho y de Ciencias Económicas. Sigue siendo optativa. Entonces estamos formando en nuestras universidades profesionales que no saben de cooperativismo. Y el no saber de cooperativismo complica, porque esos profesionales después cómo es que asesoran y ayudan. Nosotros encontramos muchas cooperativas que lamentablemente por malos asesoramientos, por desconocimiento de la norma, por desconocimiento de los valores y principios, han sufrido gravemente, ¿no? Entonces, la educación universitaria para formar profesionales capacitados, la educación terciaria con todas las tecnicaturas en cooperativismo que hay, y la educación, ya pensando un poco más a largo plazo, en la escuela, los primeros años, que ya en primer grado exista, como existe en otros países, una partecita donde le digamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que existe otra manera de trabajar que no es en relación de dependencia, que es en cooperativa. Pero cuando nos juntamos con otros cooperativistas, nos reímos un poco de nuestros hijos, ¿no? Porque mi hija siempre ya sabe lo que es una cooperativa y ella quiere trabajar en una cooperativa y te habla de las asambleas y te habla de las tomas democráticas de decisiones, pero no sus compañeros de colegio, porque en la escuela no se ve. Entonces, si no lo vemos desde muy chiquitito, si no reformamos la educación, como en tantas otras cosas hay que reformar la educación,
¿no? Vamos a seguir y continuar un modelo en donde el cooperativismo solamente se nombra para lo malo, cuando algo malo sucede. Cooperativa que se funde, cooperativa fraudulenta, porque las hay y las vemos en la televisión, que salen, tal cooperativa era fraude laboral, y nunca vemos los casos exitosos, nunca vemos lo bueno del cooperativismo, ¿no? De la autogestión. No tengo patrón. Esa parte nunca se ve en los medios hegemónicos y tampoco se ve en la educación, por lo cual creo que el camino a corto plazo es el rol del Estado y a largo plazo es reformar la educación. Hay una ley, por ejemplo, provincial, que dice que el cooperativismo debe ser estudiado en las escuelas. No se aplica. No aplicarlo. Exacto. Al efecto hay un antecedente. Yo no lo tengo presente, pero no voy a ahondar en él porque no me gusta hablar sobre cuestiones que no tengo totalmente investigadas, pero sí recuerdo, allá por la década de los 70, SEGVA, las empresas de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, llegó a ser autogestionaria o empezar a principiar a través del gremio de Luz y Fuerza con autogestión. Yo no recuerdo cuánto duró esta experiencia. Después la empresa obviamente que fue privatizada con el menemismo, pero ahí hubo un embrión, diría yo, autogestionario. Y respecto de las cooperativas que no lo son, digo, también yo me voy a referir al rubro que conozco, que es el transporte de pasajeros, también digamos que algunas cooperativas que marcaron época en el sector, como TAC, Transporte de Automotores de Cuyo, que fue una cooperativa gigantesca, que abordó no solamente la parte de transporte, sino también se extendió a otros negocios colaterales. Bueno, terminó funcionando también no como una cooperativa y utilizando las bondades, las exenciones respecto del régimen impositivo que la legislación le otorga, ¿no? Esto también existió. Eso también existe, pero algo que siempre decimos en nuestros talleres, ¿no? Cuando un automovilista alcoholizado atropella a un vecino, todos decimos, bueno, qué mal el automovilista, tiene que ir preso, cuál es la condena que tiene que tener ese conductor, y cómo no estuvieron los de tránsito controlando que no haya alcoholemia en los conductores, y nadie cuestiona un automóvil. El automóvil no es cuestionado como medio de transporte, nadie dice, bueno, no usemos más los autos, cambiémosle las ruedas. Pasa lo mismo en el cooperativismo. El cooperativismo es un modelo de trabajo, es un modelo de autogestión asociativa que tiene principios y valores para una sociedad mejor. Que haya conductores de cooperativas que son malas personas no significa que el modelo no sirva. Lo que pasa es que siempre tendemos a eso, ¿no? Bueno, entonces el cooperativismo no sirve, entonces la única opción son las empresas lucrativas. Y no es la única opción. Existen muchas empresas lucrativas que son respetuosas de sus trabajadores, y está perfecto que así sea, pero está quienes elegimos no tener un lucro de nuestros compañeros de trabajo y que tampoco queremos que lucre con nosotros. Entonces, bueno, para los que tenemos esa forma de vida, el cooperativismo es una solución. Sí, yo me refería justamente, no es que, yo no es que estaba viendo una parte, la cara de la moneda, digo, negativa del cooperativismo, no me refería a eso, digo que algunos se sirvieron de ese régimen bondadoso, solidario, de esfuerzo compartido para otros fines que en este caso eran acogerse a las exenciones impositivas de las cuales se benefició el sistema cooperativo. A eso me refería, ¿no? En ese sentido, digo, el rol del Estado, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Trabajo debe, igual que la FIP, igual que todos los organismos de control, evitar que eso suceda cuando hay alguna persona malintencionada que utiliza los beneficios impositivos para explotar trabajadores. Bueno, ahí, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está la FIP? ¿Dónde está el INAES? Digo, y que el Estado no nos persiga las cooperativas genuinas, ¿no? A veces, y nos pasó mucho en la etapa macrista, esto de falta el formulario número 844 sellado, es decir, a mí me lo estás pidiendo que soy una cooperativa de verdad, y aquella que no lo es, que utiliza el formato cooperativo para fraude laboral, tiene los papeles ordenaditos y no los visitas. Entonces, ahí el rol del Estado como auditor, como fiscalizador, también es fundamental, ¿no? Separemos la pasta del trigo. Y decime, Cecilia, se trata de Cecilia Rotevicius, para aclaración de nuestros oyentes que recién nos sintonizan.
de la cooperativa CADE, especialista en cooperativismo, con ella estamos hablando. Tengo entendido que, bueno, las cooperativas aportan un fondo para educación cooperativa, y creo que esto está administrado por el ahora, pues debe estar administrado por el INAES. El destino de estos fondos para educación cooperativa, ¿se ve la acción del Estado ahí? ¿Se aplica, digo, se pone en práctica? Ahí el fondo que nosotros tenemos es el 5%, es el 2% de un cálculo del patrimonio, digamos. Sí. ¿Esto cómo surge? Surge, como varios de los tributos en la Argentina, iba a durar un año. Después se extendió 2 y llevamos más de 25. Es como el impuesto al cheque que iba a durar un año y sigue estando. Es en mi opinión, bastante injusto, ¿no? Porque no se calcula sobre lo facturado en el año, sino con el patrimonio que uno tiene. ¿Y qué pasa? Con años de recesión, como por ejemplo el año pasado, con una pandemia muy grande, por ahí una empresa cooperativa que no ha facturado demasiado tiene que pagar el 2%. Así que ahí nos anuncian un poco la tanda, estoy viendo. No, te digo. Hay que ver dónde se aplica, eso lo maneja el INAES, pero creo que se podría hacer un poquito mejor la distribución. Te propongo, Cecilia, ir a la tanda y volvemos en 2 minutos. Nos desconectamos y volvemos a conectarnos como usualmente lo hacemos en la radio. Sí, volvemos en 2 minutos. Dale. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví. Y bien, volvemos después de la tanda institucional de la radio por AM740 Radio Rebelde. Yo nací en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse. Hoy nos visita Cecilia Rotevicius de la cooperativa Capacitación y Desarrollo, de la cual quiero que me hables. ¿Cuál es la actividad de CADE, Capacitación y Desarrollo, y esto de programa de formación a la gorra? ¿Digo bien? Así es. ¿Cómo es esto? Nosotros, si bien trabajamos acompañando cooperativas hace muchos años en forma individual, nos fuimos conociendo a través de las mismas cooperativas, ¿no? Un contador de una cooperativa con un asesor, un técnico con un abogado, y bueno, nos fuimos conociendo y decidimos en el año 2018 formar una cooperativa, ¿no? Porque ya estábamos trabajando en forma asociativa, había que formalizarlo. Así que bueno, a principios del 2019 solicitamos nuestra matrícula, que la recibimos 2 años después, porque en esta época tardaban mucho las matrículas en salir. Así que cuando tuvimos la matrícula, estábamos en pandemia, ¿no? Plena pandemia. Y bueno, ahí se nos complicó bastante, se le complicó mucho al cooperativismo la época de pandemia, y nosotros con recién la matrícula dijimos, bueno, tenemos que capacitar, ¿no? Se empezaron a utilizar estas plataformas, el Zoom, el Meet, toda esta cuestión de a distancia, y cuando empezamos a dar los primeros cursos, no queríamos que nadie se quede afuera por una cuestión económica, porque realmente el acceso a la educación debe ser libre, debe ser gratuito. Entonces queríamos sostenerlo en lo gratuito, pero realmente nosotros trabajamos de esto, vivimos de esto, nuestras familias comen de esto. Entonces hacerlo gratuito llega a un límite donde ya uno no lo puede hacer. Entonces, después de debatir, bueno, ¿qué hacemos? Si lo hacemos arancelados, no llegamos a todo el mundo, y si llegamos a todo el mundo, no vamos a pagar a la gorra. El que puede, y el que tiene ganas, y el que le parece que es justo, y también esto de que sea la gorra, que no es un arancel único, es precio justo. Lo que puedas y sepas a conciencia que podés aportar a nuestra gorra, a nosotros nos sirve. Y si no tienen fondos porque están pasando una situación económica complicada, que no se pierdan este acompañamiento, este asesoramiento, que todo el año, los martes a las 7 de la tarde, hacemos a través de la plataforma Zoom, todos los aspectos que conllevan a las cooperativas, desde lo contable hasta lo social, desde la comunicación, diseño, costos, aspectos legales, aspectos burocráticos, formulación de proyectos, hasta seguridad y higiene, digamos, porque el mundo del cooperativismo es muy amplio y nosotros podemos abarcar todos esos lugares, así que estamos muy contentos este año con todo este desarrollo, y tenemos el orgullo de haber llegado en un año de matrícula a más de 1.000 asistentes a nuestros talleres, que eso nos da un montón de alegría de haber podido compartir, aunque sea un momento de formación, y pasamos con todas las provincias. Todas las provincias de nuestro país han pasado por algún taller nuestro.
¿Dónde ubican los interesados que quieran hacer un curso o formar parte de lo que se dicta en CADE? ¿Cómo toman, cómo se informan para inscribirse y demás? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como Cooperativa CADE. Así como suena, todo junto, Cooperativa CADE, en cualquiera de esas redes sociales están publicados los cronogramas con los distintos talleres y los distintos temas que se van viendo, así que pueden comunicarse por allí. Y antes de terminar, me gustaría comentarte que el año pasado, lo nombré muy al pasar, perdimos al compañero Mario Cafiero, el cual a Cooperativa CADE le abrió la puerta el INAES, digamos. Nosotros veníamos de trabajar muchos años con el INAES fiscalizador, auditor, y Mario Cafiero creó el programa el INAES en las calles, un programa que abría las mesas del asociativismo, las comisiones técnicas asesoras, donde el Estado iba a escuchar al cooperativismo. Y nos pasó de cara rotas invitarlo a uno de nuestros encuentros por Zoom, y vino Mario Cafiero, porque donde había una cooperativa él estaba, así que hemos compartido gratos momentos, y lamentablemente lo tuvimos muy poco tiempo en el INAES y no se pudo terminar toda esa idea del Estado escuchando a las cooperativas y a las mutuales, pero sí la impronta que dejó sigue estando, así que hace muy poquitito se cumplió un año de su partida y quería aprovechar la instancia para recordarlo un poquito. Hiciste muy bien, un gran compañero, Mario Cafiero, un gran y destacable compañero, de quien siempre vamos a rescatar su memoria, Mario Cafiero. Es más, pensaba en la articulación y el rol del Estado que vos planteás permanentemente, y yo digo, ¿hasta dónde, no?, se puede llevar esto en un momento en donde el Estado mismo, por un lado, prohija y alimenta financieramente con la pauta publicitaria a un sistema de medios concentrados que encima están trabajando para intereses que no son los intereses de la nación, y sin embargo cuántas áreas de comunicación cooperativa a través de todo el país, que inclusive han fomentado la llegada al poder de este gobierno, no tienen esta cuestión de apoyo a la cual vos estás haciendo referencia, ¿no? Así como antes lo nombramos para el tema de la cadena de distribución de alimentos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, de cara rotas nada más, porque no somos comunicadores, hacemos un programa de radio desde Cooperativa CADE, y sostenerlo es a pulmón y por mucho amor a la patria, digamos, al cooperativismo, porque no hay fondos para sostenerlo, y es un programa de difusión del cooperativismo, exclusivamente de difusión del cooperativismo. Y concuerdo con lo que vos planteás, ¿no?, de cuánta diferencia hay en los recursos que se asignan hacia algunos sectores que no benefician a nuestro pueblo. Pero bueno, son largos debates que hay que dar, ¿no? ¿Cuándo sale el programa, Cecilia? ¿Qué días? ¿Y dónde? Sale por nuestras redes sociales, por Facebook y por Instagram, y también por radio, los miércoles a las 3 de la tarde. Igual queda en el canal de YouTube, porque por ahí la gente está escuchando Radio Rebelde. En nuestro canal de YouTube están todos los programas que vamos haciendo y todas las entrevistas a todas las cooperativas que cada semana tratamos de visibilizar, y así que pueden buscarlo por nuestras redes. Respecto de lo que vos decías, los asistentes a los cursos, ¿qué son socios cooperativos? ¿Gente que va a instruirse para formar después una cooperativa? ¿Hay de todo? Hay de todo, es una mezcla gigante. Tenemos desde abogados y contadores que vienen a capacitarse, hasta personas que no sabían que era una cooperativa y vieron un flyer que decía cooperativas y entraron, cooperativas recién conformadas, cooperativas con muchísimos años, empresas recuperadas, hay de todo, es una mezcla gigante. Ahora, qué notable, ¿no?, esto que vos decías. Me quedé pensando en, bueno, nadie puede dudar las carreras económicas, el sesgo ortodoxo que tienen. Que yo sepa, las únicas la universidad que encaró con un rasgo heterodoxo ha sido la Universidad Nacional de Avellaneda, que cuenta con una carrera de económicas con este sesgo distinto, y que encima que la materia cooperativismo tenga que ser optativa, tal como lo decías vos. Digo, qué contraste con agronomía, por ejemplo, en donde
la cátedra, creo que se llama agronegocios para los ingenieros agrónomos, que les sirve en bandeja los profesionales ya formados para todas las multinacionales que están a cargo de nuestro comercio exterior, ¿no? Digo. Hay que hacer una reforma grande de la educación, lo decía un poco en el bloque anterior, en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué profesionales necesitamos en la Argentina? ¿Qué tipo de profesionales y con qué mirada? Y no solo tiene que ver con el cooperativismo, tiene que ver con todos los rubros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la universidad? ¿Qué universidad queremos y para qué la queremos? Pero es uno de los grandes debates. Pasa lo mismo en cuanto al impositivo, si se quiere. Hay que hacer una reforma impositiva. ¿Qué impuestos queremos y para qué? ¿No? Creo que la Argentina en su conjunto se debe grandes debates. Decime, el INAES no hace, yendo a la educación, no hace visitas a escuelas para difundir la cuestión del cooperativismo. No. Yo al menos en mi parte docente no lo registré nunca que haya venido a una escuela o a la universidad el INAES. ¿Tenés noticia de esto? El INAES ahora está todo en una etapa de reformulación de su área de capacitaciones. El área de capacitaciones históricamente formaba en cooperativismo y realizaba difusión del cooperativismo durante los 4 años de macrismo, que de hecho yo hubo 3 capacitaciones en 4 años, así que ese área estaba totalmente devastada y ahora se está reformulando para poder volver a difundir y capacitar en cuanto al cooperativismo. Esperemos que se incluya esta difusión en el sistema educativo, ¿no? Sí, y decime, y no te molesto más, la inscripción, la matrícula, o la inscripción de la gente que asiste a los cursos de CADE, ¿proviene de todo el país? De todo el país. Hemos tenido asistentes de todas las provincias y de algunos países hermanos también. Qué bueno. Asistentes de algunos países limítrofes. Así que muy contentos porque las plataformas virtuales nos permiten eso, ¿no? En una misma sala estar alguien de Tierra del Fuego, de Jujuy y de Buenos Aires capacitándose y aprendiendo. Hoy a las 7 de la tarde tenemos, ahora en un ratito, en 2 horas, una nueva capacitación sobre una última resolución que anunció el INAES, la resolución Renovar, resolución 1000, que es la que permite cooperativas de 3 personas. Así que esa resolución vamos a estar brindando una capacitación específica en el día de hoy, así que si quieren venir y ver un poquito cómo la damos, por nuestras redes sociales pueden. Perfecto. La última, Cecilia, hablando de esta cuestión, respecto de la legislación atinente a las cooperativas, ¿es una legislación accesible o es como se ve en algunas otras actividades respecto de las leyes que la regulan, una superposición que hace ver indigerible e inaccesible el ingreso al sistema? Creo que no sé de otras sociedades porque me especializo en cooperativas, así que no voy a comparar con otras. Bien. Es muy complicado y muy rebuscado la cantidad de resoluciones y normas que existen para las cooperativas, a tal punto que no hay un digesto normativo. O sea, realmente si uno quiere buscar las normas del cooperativismo, lo que tiene que hacer es hablar con otros cooperativistas e ir buscando hasta que encuentran, no, esto está en tal resolución que va en contra de tal otra resolución porque derogaron tal otra. Realmente es tristísimo, me río para no llorar, ¿no? Lo difícil que es. Y no solo en materia de lo institucional o lo legal correspondiente a las cooperativas, pasa lo mismo con los impuestos. Tenemos un gran debate con respecto a ganancias, todos los años creo que estamos con el tema de ganancias, que estamos exentos, pero hay que tener el certificado. El tema de ingresos brutos pasa lo mismo, hay normativa que es inentendible con respecto a los ingresos brutos y qué parte está alcanzada y qué parte no. Realmente es muy complicado y de hecho por eso existe un poco Cooperativa CADE, además de capacitar, brindamos asesoramiento jurídico, contable e institucional, porque somos un equipo de 12 profesionales para cada uno más o menos tener una parte de todo este gran lío. Sí, de todas maneras lo que yo creo, esto es una opinión particular que tengo, que han metido la cuchara a los colegios profesionales de ciencia económica un poquito para que esto sea así también, digo. No sé, realmente desconozco si ha habido alguna intención. De hecho, la resolución técnica 51, que fue aprobada el año pasado, viene a simplificar bastante el trabajo de los profesionales de la ciencia económica. Creo que tiene que ver
con que la Argentina no piensa a largo plazo. Entonces, siempre que hacemos una resolución es un parche o una ley parche de otro problema más profundo. Entonces, en lugar de buscar una legislación que contemple toda la problemática, ponemos un pequeño parche en esta parte. Y pasan los años y pasan todos los aspectos, el hecho de no tener un proyecto de país para los próximos 20, 30 o 50 años. Entonces, ahí se complica. Así es, Cecilia, ha sido un gusto tenerte en el programa, poder hablar de estos temas que son tan interesantes y los cuales resta mucho por desarrollar todavía, espero que así sea. Así que te quiero agradecer nuevamente la presencia en nuestro programa y bueno, será hasta una próxima vez en que podamos seguir hablando sobre estas cuestiones. Gracias por estar en Yo Nací en este país. Cuando ustedes quieran, muchísimas gracias por el llamado y por visibilizar el cooperativismo con cualquiera de los cooperativistas de nuestro país. Gracias. Gracias por tu tiempo. Adiós. Hasta la próxima. Tuvimos una interesante charla con Cecilia Rotevicius de la Cooperativa de Trabajo, Capacitación y Desarrollo Limitada, que, bueno, tiene esta particularidad, ¿no?, de formar en diferentes áreas del cooperativismo, técnicas, económicas, legislativas, a miembros de cooperativas o a quien tenga en su mente la formación de una cooperativa, pero lo hacen a la gorra, es decir, bueno, que cada uno aporte lo que considere necesario que esa capacitación tiene, lo que se pueda evaluar, para decirlo de alguna manera. El cooperativismo en la Argentina debe ser, bajo mi punto de vista, desarrollado de una manera más intensa, tratando de, quizá lo más difícil, de armonizarlo, si es posible, yo creo que no, con un sistema tan feroz capitalista que lo único que tiene por norte es el lucro, pero que de a poco y con una tarea cultural importante, porque en definitiva se trata de eso, de un cambio cultural hacia otro modelo que contemple más el esfuerzo mutuo, la solidaridad, es decir, valores que se hace difícil, a lo mejor se hacen difíciles de llevar a organizaciones sociales porque son los que están escaseando justamente en nuestra sociedad a partir de la profundización de modelos neoliberales con el sálvese quien pueda, con el self-made man, con los entrepreneurs, para decirlo en francés, o emprendedores que han sido prodigados de la mano del macrismo. Esperemos que esto tenga desarrollo bajo el peronismo, como lo tuvo en el primer y segundo gobierno del general Perón, de los cuales hay ejemplos y sobran respecto del cooperativismo. Con esto nos vamos a ir hasta el próximo jueves, esperando que la hayan pasado tan bien como la pasé yo, y volvernos a encontrar, Dios mediante, en otra nueva edición de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Pásenla bien, sigamos cuidándonos. Patria o muerte, venceremos, es la consigna. Chau, hasta el próximo jueves.